Hola, bienvenidos a nuestro programa. En uno de los videos más polémicos de nuestro canal, una madre traiciona a su hijo y le prepara su maleta con cocaína dentro de ella. Finalmente, ambos quedan detenidos. Te dejaremos el enlace para que lo veas después, pero el caso de hoy nos sorprende todavía mucho más. Se trata de una narcofamilia. La familia Molina se preparaba para abordar el avión que los llevaría a Madrid, donde los espera una vida de lujo y comodidad. Habían logrado pasar los controles de seguridad sin levantar sospechas. Pensaban que habían sido muy astutos y que nadie los descubriría. Sin embargo, no contaban con que la policía antinarcóticos tenía un operativo especial en el aeropuerto El Dorado. Primero pasará el padre y luego serán investigados los hijos. Buenos días, me presento desde el partido Miguel Rodríguez, de la dirección antinarcóticos. ¿Me recuerda por favor su nombre? Don Jairo Molina Alegre. ¿Número de documento? 98 591 568. Caballero Don Jairo, le vamos a hacer un control hace un tipo de años, ¿no? Cuando se acercaron a la puerta de embarque, fueron abordados por la policía y les realizaron unas preguntas de rutina. Los Molina se pusieron nerviosos y no supieron responder con coherencia. Entonces, los policías les pidieron que mostraran sus equipajes de mano y los revisaron con cuidado. ¿Tiene un peso no acorde al alimento? En una contextura entonces va a hacer una verificación con un punto metálico, ¿listo? Fueron derivados a un salón privado para una revisación más intensiva. Arroja una sustancia pulverulenta color blanco. Le va a hacer una prueba con un paño con alcohol. Al momento de soltar la sustancia, se pone azul. Es positivo preliminar para cocaína, ¿listo? Estamos viendo al padre de la familia, Observar, da azul, positivo preliminar para cocaína. que fuera detenido junto a sus hijos Juliana y Juan Jairo José. Molina Arenas, identificado por el número 98 591 568. En ese momento está siendo capturado por el partido Miguel Rodríguez de la Dirección Antinarcóticos. Medio frontera de derecho. Tiene como capturado. El cual le indiqué que está siendo capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, artículo 336. Tiene derecho a indicar a la persona que tendría comunicar su aprehensión. Tiene derecho a guardar silencio que las manifestaciones que hagan puedan ser usadas en su contra. Tiene derecho a entrevistarse con un abogado de confianza, de no hacerlo que el Estado colombiano le conceda uno. ¿Le quedaron claros sus derechos, señor Brunero? Por favor, dame de vuelta, me dio la cabeza. Una vez detectado el contrabando, la policía procede a cacharlo para ver si tiene algún objeto punzante. Además, le solicitan toda la moneda extranjera que posea, la cual será inventariada para quedar a disponibilidad del juez que investiga esta causa de contrabando. 350 Indico lo que es un celular, lo que es un elemento, lo que es la plata, que se mantiene en la frontera, y anden de alrededor de nuestra libertad de ciencia. En la revisación le han detectado cocaína por un peso de casi 5,5 kilos, que estaba escondido en un portátil y en 2 cojines de los descansadores de cuello. Es por eso que la policía procede a ponerle las esposas a este sujeto, mientras que procederán a revisar a su hija. Juliana Molina Acevedo. regala un poco de peor. 1083. Vamos a proteger el equipaje. Informa la policía que esta es la joven Juliana Molina Acevedo, la hija de la persona que veíamos recién y que tan solo tiene 20 años. La contextura del cuello sacó con el mano. Si bien al padre ya le habían revisado uno de estos cojines para descansar el cuello, la textura llama la atención de la policía.
y van a proceder a realizarle el Usted puede observar, narcotest. sale una sustancia blanca polverulenta, ¿listo? Es un pañito que está totalmente rosado. Si al hacer contacto con la sustancia torna azul celeste, es positivo de eliminar para que el se caiga. Usted puede observar que tomó azul celeste con sentido de eliminar para que en estos momentos voy a proceder al evento de eso que es como una capital. Este caso es capturado por el partido contra el tanto de la Dirección Nacional de Policía, por el artículo 326 del Código Penal, Tráfico, Fabricación o Fortificación. Tiene derecho a una llamada, a notificar a quien inició su ofensión. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado, el Estado le otorgará un abogado. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga, todo lo que utilizamos su contra. Ya no pierde derecho. La joven de 20 años corre la misma suerte que su padre. En el equipaje le detectaron cocaína y por eso será esposada y puesta a disposición de las autoridades. Ahora queda la revisación del hermano de esta chica, que tiene solo 22 años. Buenos días, soy patrullero Anderson Escamilla de la Dirección de Antinarcóticos. Soy como pudiera realizar una inspección. En el medio del procedimiento, los uniformados hallaron en un portátil y 2 cojines descansadores de cuellos una sustancia polvorienta que luego, al practicarle las pruebas de campo, arrojarían positivo para cocaína, con un peso bruto de casi 5,5 kilos. Compañero, como puedo observar, el peso de este computador más acorde, vamos a realizar una pequeña inspección más minuciosa. La policía nota algo raro en esta computadora portátil. Vamos a ver acá, a verificar, ya por aquí, si siente un poco más impacto. Según la policía colombiana, John Jairo habría involucrado a sus hijos, Juliana y Juan José, con el fin de traficar estupefacientes hacia el exterior, una operación que fue frustrada. La familia fue abordada por los perfiladores y al realizarle unas preguntas de rutina, mostraron una actitud sospechosa, lo que determinó la realización de una revisación física a sus 3 equipajes de mano. Los familiares fueron dejados en poder de las autoridades judiciales competentes para que rindan las respectivas explicaciones del caso. Podemos realizar es una prueba de narcotest y me puede verificar aquí con el detector rosado. Si sale de coloración azul celeste, se elimina para bloquear la cocaína. Como puedo observar, todo el color azul celeste que lo abierto para que los caballeros se van a leer los derechos que tienen el impactado. Tiene derecho a una llamada para informar el motivo de la suspensión. Tiene derecho a un abogado. Tiene un abogado de confianza del Estado de uno que tiene derecho a encontrar evidencia. Solo si siga, pues el instrumento. Lamentablemente para este joven de 22 años correrá la misma suerte que su hermana de 20. Una suerte que fue destinada por su padre, que incluso había hecho unas empresas como fachada para esta operación de contrabando que venía llevando hacia España, desde Colombia. Por supuesto, ambos jóvenes están a disposición de la justicia y se estima que intentarán lavar sus responsabilidades para quedar en libertad. Y como te comentábamos al principio del video, no es el único caso tan indignante. Esta madre colombiana preparó la maleta de su hijo y ambos terminaron tras las rejas. No te lo pierdas, el enlace está en nuestro perfil. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia, febrero de 2024. La Policía Nacional secuestró esta maleta de una ciudadana brasileña que pretendía viajar a su país, pero en su interior hallaron 130 frascos que estaban camuflados y que contenían especies en peligro de extinción. Se la conoce como ranas arlequín venenosa y es apetecida en los mercados internacionales por coleccionistas que llegan a pagar hasta $1.000 por cada una, teniendo en cuenta su belleza exótica y procedencia, que para el caso de Colombia son únicos y habitan en los bosques húmedos de la región del Pacífico. Esta mujer brasilera
Esta mujer brasilera tenía 37 años y dijo que se trataba de un obsequio recibido por las comunidades étnicas de la zona de Nariño. Pero sin embargo, esta cantidad de especies transportadas y el daño considerable al ecosistema, se inició el proceso de judicialización por el delito de tráfico de fauna. Y la brasilera fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y estas especies silvestres, en peligro de extinción, fueron entregadas a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y luego serán dejadas bajo el cuidado del Centro de Fauna y Flora Silvestre. Sin embargo, las penas por estos delitos no conllevan muchos años, por lo cual se trata de un tráfico en constante ascenso.